Muy bien, vamos a empezar en la página 96. Página 96. Nos quedan esta sesión, 2 esta tarde, y mañana vamos a tener 2 en la mañana, Dios mediante. Y por la tarde vamos a celebrar la Santa Cena con las personas que se registraron para esta actividad. Vamos a culminar con una cena del Señor aquí. Así que tenemos tenemos todavía 5. Todavía tenemos 5 presentaciones. Como les mencioné, no vamos a poder terminar el manual. El último capítulo es largo, pero ustedes pueden leerlo y ya van a entenderlo mejor, porque ahí doy todos los ejemplos de lo que se le atribuye a Dios en el Antiguo Testamento, pero que fue hecho por un ángel. Hay muchísimos ejemplos ahí que comprueban ese punto que ya cubrimos acá. Ok, vamos en realidad a la página 95. Vamos a la página 95 del manual. 1 Corintios 14 tiene 2 secciones principales. La primera sección son los versículos 1 al 25. Y aquí el apóstol Pablo presenta la relación que existe entre el don de lenguas y profetizar. ¿Cómo se relaciona el don de lenguas con profetizar? Luego, de los versículos 26 al 40, hasta el final del capítulo, el apóstol Pablo establece reglas de orden para el culto religioso. ¿Qué reglas deben seguirse en el culto? Así que esos son los 2 puntos centrales de 1 Corintios 14. En primer lugar, cómo se relaciona el don de lenguas con el don de profecía. En segundo lugar, las reglas que se deben aplicar en el culto público, en el culto religioso. Ahora, como mencioné anteriormente, 1 Corintios tiene 2 posibilidades de interpretación. Uno, bueno, en realidad son 3, pero 2 son los eruditos de afuera de la iglesia. En primer lugar, que el don de lenguas en 1 Corintios 14 era un don genuino, pero era diferente que el don de Hechos 2. No eran idiomas, sino que eran unas palabras que solo entendía Dios, que nadie más entendía. No eran idiomas que existían en el mundo. Pero se cree que era genuino. Sencillamente era hablar un idioma que solo entiende Dios. El otro punto de vista es que sí era un idioma que Dios no entiende, pero un idioma no dado por el Espíritu Santo, sino que era una falsificación del don de lenguas. Y luego está el tercer punto de vista, que es el nuestro, que el don de lenguas de 1 Corintios 14 es el mismo don de Hechos 2. Es el mismo don que se menciona en todos los otros versículos o pasajes de la Biblia. Esas son las 2 opciones en el mundo en general y la opción que promueve la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora vamos al versículo 1 en la página 96 para los que están siguiendo en el manual. El versículo 1 introduce el tema central del capítulo. El apóstol Pablo dice que debemos procurar los mejores dones, especialmente el de hablar en lenguas. Muy bien. ¿Especialmente qué? Profetizar, que significa hablar en un idioma que la gente puede entender. Aquí Pablo no considera que el don de lenguas sea el más importante. Porque él dice claramente, procuren los dones espirituales, pero especialmente el profetizar. Dice así, seguid el amor, porque acaba de hablar del amor en el capítulo 13, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Ahora, durante el receso, alguien hizo una pregunta, el hermano hizo una pregunta muy significativa, y es, ¿qué significa profetizar? Bueno, déjenme decirles, todos nosotros somos ángeles.
Todos somos ángeles porque todos somos mensajeros. Todos somos apóstoles. Porque la palabra apóstol significa enviado. Todos somos enviados. Y todos somos profetas. Pero escuchen bien. No somos ángeles en el sentido técnico de la palabra. ¿Entiendes lo que quiero decir? No somos apóstoles como los 12. Ellos fueron llamados a un oficio. No solo enviados, sino 12 apóstoles. Están en una categoría especial. Los ángeles celestiales están en una categoría especial, pero nosotros somos mensajeros. ¿Qué es lo que significa ángel? Somos apóstoles en el sentido de que somos enviados, pero hay un sentido en que es exclusivo y otro sentido en que es general. ¿Qué significa? Que debemos lograr el don de profetizar. Ninguno de nosotros somos profetas como Elena White. Ese es un don exclusivo, pero también hay un sentido en que es un don en sentido más amplio. Profetizar sencillamente significa tomar lo que han escrito los escritores bíblicos y enseñarlo. En ese sentido somos profetas. Ahora voy a decir algo, y a veces la gente toma algo fuera de contexto, los que están grabando esto, pero lo voy a decir y ojalá que consideren el contexto en que digo, yo soy profeta, pero no como Elena G. de White. Ella recibió la información. Yo soy profeta en el sentido de que imparto lo que Dios le dio a ella. ¿Están entendiendo la diferencia? Hay profetas en el sentido técnico de la palabra, como Elena White, como Juan el Bautista, como Daniel, como Juan en Apocalipsis, y no todos tienen ese oficio, pero todos tenemos la tarea de tomar lo que dio la persona del oficio para proclamarlo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Lo mismo a la palabra ángel, lo mismo a la palabra apóstol, la palabra profeta. Hay un sentido restringido y un sentido general. Gracias por hacer esa pregunta porque nos ayuda en el estudio de esta clase. Ahora vamos a 1 Corintios 14 y el versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas, sobreentendido, necesitamos entender que el que habla en lenguas le está hablando a otras personas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora, si yo aquí les hablara en el idioma inglés, la vasta mayoría no entiende lo que yo estoy diciendo. Pero ¿quién entiende lo que estoy diciendo? Dios entiende lo que yo estoy diciendo, porque Dios es multilingüe. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y a medida que estudiamos vamos a encontrar que ese es el sentido. Porque el que habla en lenguas, a donde no se habla esa lengua, sobreentendido, ya lo vamos a ver en los versículos subsiguientes, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie ¿qué? Pues nadie le entiende. Si yo les hablo en inglés, la mayoría no va a entender lo que yo estoy diciendo. Algunos sí, pero la mayoría no va a entender lo que yo estoy diciendo. Pero Dios entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Dice, aunque por el Espíritu, ¿quién fue el que dio el don de lenguas? En el Pentecostés, ¿quién dio el don de lenguas? Así que aquí se menciona el Espíritu y lenguas. ¿Es el mismo don? Es el mismo don. El Espíritu y lenguas. Dice, aunque por el Espíritu, porque el don fue dado por el Espíritu, habla misterios. Oh, ahí tenemos un problema. Habla misterios. Ahora vamos a interpretar lo que significa eso. Tenemos que explicar varios detalles en este versículo, fundamental. Las lenguas aquí mencionadas son idiomas reales
o un lenguaje celestial que solo Dios entiende? Esa es una pregunta que tenemos que contestar. ¿Qué son los misterios que el creyente habla en lenguas por el Espíritu? ¿Qué son los misterios? Ahora, déjenme darles algunas traducciones aquí muy interesantes. Dice, el que habla en lenguas, esta es la nueva versión viva. Dice, el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los demás. Y el contexto es porque los demás no hablan ese idioma. Y ellos no le entienden, pues habla misterios mediante el poder del Espíritu. Me gusta esa parte de la traducción. Porque cuando habla en lenguas, está hablando mediante el poder del Espíritu, como en el día del Pentecostés. La nueva traducción viviente traduce así: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. ¿Por qué es que la gente no le entiende? Está hablando una lengua conocida, pero no conocida por la gente a quien le está hablando. Dice, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Esa parte no es una buena traducción, todo será un misterio. Aunque en realidad es un misterio ¿para quiénes? Para los que están escuchando. Pero hay otro significado que creo que es más propio a lo que está diciendo aquí. Así que el apóstol Pablo, en el mero comienzo, está estableciendo el punto de que cuando una persona se para en el culto, hablar en un idioma que la gente no habla, no se está comunicando. Pero Dios sí entiende lo que está diciendo. Ese es el sentido de este versículo. Y la persona está hablando misterios. En un sentido es misterioso para los que oyen porque no lo entienden. Pero hay otro significado, y es que el evangelio en la Biblia se le denomina el misterio oculto desde los siglos de la eternidad, pero ahora revelado. Jesús dijo, a ustedes les toca escuchar los misterios del reino. El misterio es el evangelio. Es decir, la persona está hablando en lenguas por el Espíritu, el evangelio. A eso vamos a ir en unos momentos. Luego tenemos la nueva versión internacional, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Fíjense que hay una audiencia a la cual está hablando la persona, ¿sí o no? Y la persona está hablando por el Espíritu en una lengua, pero no es la lengua de los que están presentes. Y por lo tanto, nadie le entiende, pero Dios sí entiende. Ese es el sentido de este versículo. ¿Está claro? ¿Sí o no? Muy bien. A medida que estudiamos, va a ser más y más claro. Ahora, es importante recordar que el don de lenguas no era pasajero. El don de lenguas no era pasajero. Es decir, no es el hecho de que Dios le dio a Pedro la capacidad de hablar griego. No estoy diciendo que era griego, pero estoy dando un ejemplo, que Dios le dio la capacidad a Pedro de hablar griego y después de Pentecostés se le olvidó y ya no hablaba griego. La hermana White dice que el don cuando se dio era por vida. Eso es muy importante, muy importante. Porque en Corinto la gente había recibido el don de lenguas y era un lenguaje permanente, un idioma permanente. Para lo que vamos a estudiar, esto es muy significativo. Era para toda la vida. Yo pregunto, el idioma, que la confusión de lenguas en Babel, ¿esa gente habló ese idioma hasta su muerte? ¿Cada uno habló ese idioma hasta su muerte? Claro que sí. No es que confundió allí y luego volvieron todos a hablar el mismo idioma. Fue de por vida. Y en el Pentecostés también fue de por vida. Ahora me voy a tomar la libertad de leer por tercera vez la cita de la hermana White, donde está clarito
y nos ayuda a entender 1 Corintios el capítulo 14. Hechos de los Apóstoles, página 32. Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado, y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas, fíjese que dice lengua y luego dice idiomas. ¿Qué tal si Pedro le predica a todos los que están presentes allí, si les predica en el idioma de él? ¿Iba a haber muchísima gente que no entendía lo que estaba diciendo? ¿Hubiera habido comunicación? Claro, no hubiera habido comunicación. ¿Pero Dios le hubiera entendido lo que estaba diciendo? Claro que sí. Sigue diciendo, esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, ¿por cuánto tiempo? Desde ese entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran en su propio idioma nativo o en idioma extranjero. Era un don de por vida, no era un don momentáneo. Ahora, hay un problema. En la versión Dios habla hoy, que es una versión de la Biblia en español, agregan la palabra el que habla en lenguas extrañas. Esa palabra extrañas no aparece en el texto griego, no aparece en el original, es añadida por los traductores. Ahora, si entendemos bien, no necesariamente es incorrecto, porque aquí está el apóstol Pablo hablando de la lengua y el impacto que tiene sobre los que están presentes. Yo pregunto, si yo les hablara en inglés, ¿sería una lengua extraña para ustedes? No para todos, yo sé que aquí algunos hablan inglés. ¿Sería para ustedes una lengua extraña? Los que no hablan inglés, ¿sería extraña? Claro que sería extraña. Dirían, ¿y este qué está hablando? ¿Verdad? Así que en ese sentido, al agregarle la palabra extraña, no tengo problema con eso, con tal que sea extraña para el que está escuchando. Yo le digo algo, si yo les hablara en chino, nadie aquí entendería. Tal vez debería haber usado el chino en vez de usar inglés, chino. Para la próxima voy a usar ese ejemplo. Ahora, en ese sentido podría decir lengua extraña. Ahora, la New English Bible, la nueva Biblia en inglés, dice locución extraña. No hay ningún justificativo para poner la palabra locución, porque no aparece en el texto. Es mejor no agregarlo al texto. Aunque si consideramos que es extraña para los que escuchan, porque esa gente no habla el idioma, pues si lo entendemos así no hay problema. El problema es si es un lenguaje extraño que no se habla en ninguna parte, que solo Dios entiende. Pero el caso es que si yo les hablo a ustedes en chino, ustedes no entienden. Pero les estoy hablando un idioma inteligible, pero ustedes no entienden porque no hablan ese idioma. Pero Dios sí va a entender todo el chino que estoy hablando. Para ustedes es extraña, pero no para Dios. ¿Están entendiendo el versículo? Ahora, a medida que estudiamos esto, toda la evidencia va a corroborar esta interpretación. Ahora, escuchen esto.
Estamos en la mitad de la página 97. La palabra lenguas aparece 27 veces. En 1 Corintios 12, 13, 14. Y en cada caso usa la misma palabra, glosa. Y esa misma palabra se encuentra también en Hechos 16, 17. En Marcos 16, 17 y Hechos 2, 10 y 19. No se usa ninguna otra palabra, sino glosa. En todos los capítulos que hemos estudiado se usa glosa. Es decir, eso es un indicio de que es el mismo don en todos los capítulos, la capacidad de hablar idioma. Ahora, vamos a leer aquí, al pie de la página 97, la ilustración que yo les doy. Supongamos que una persona no habla inglés y viaja a Nueva Guinea. Y surge la necesidad que no habla sino inglés, y va a Nueva Guinea, y surge la necesidad de compartir el evangelio en el idioma Tok Pisin. Ese es el idioma de uno de los dialectos de Nueva Guinea. Si repentinamente el que habla, recibe la capacidad de compartir el evangelio en ese idioma, con un perfecto acento, ese sería el verdadero don de lenguas. ¿Correcto? Impartido milagrosamente por el Espíritu Santo. Pero supongamos que quiero lucir mi don en mi iglesia en los Estados Unidos y empiezo a hablar en Tok Pisin. ¿Quién me comprende? Me estoy luciendo. En Corinto la gente se estaba luciendo, quería lucir su don. Estoy luciendo, yo hablo chino, o yo hablo el idioma de Nueva Guinea, pero la función no funciona, porque yo sí entiendo. En Nueva Guinea la gente no entiende ni papa, pero Dios sí entiende. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Extraña para ellos, no extraña para mí. Y no extraña para Dios. El enfoque es el que habla y los que reciben el mensaje del que está hablando. Si yo predicara en Fusa Gasuga, ve que preparé este manual especialmente para ustedes. Y hablara en Tok Pisin, ¿me entendería Dios? Claro que sí. Pues Él milagrosamente me dio la capacidad de hablar el idioma. Pero ¿cuántos aquí se edificarían con lo que yo digo? Nada. Yo pregunto, ¿eso frustra el propósito del don? Claro que sí. Pero ahora usted dice, pero habla misterios. Bueno, eso se puede solucionar también. Habla misterios para los que están escuchando porque no entienden. Para ellos es misterioso. Pero creo que hay algo más que eso aquí. Debemos permitir que el mismo apóstol Pablo nos explique qué es misterio. Un texto se explica con otro texto. En los escritos del apóstol Pablo, la palabra misterio siempre se vincula con la predicación del evangelio, sin excepción. Es decir, el evangelio es el misterio que desde las edades eternas estuvo oculto, el plan de la salvación, pero ahora es proclamado. Así que el Espíritu da el don de lenguas, ¿con qué propósito? Para proclamar misterios, el misterio del evangelio. Eso fue lo que pasó en el día del Pentecostés. ¿Sí o no? Dios dio al Espíritu Santo el don de lenguas para que proclamaran el evangelio de Cristo. Claro que sí. Así que la persona que está hablando misterios está hablando el evangelio, está explicando lo que Jesús hizo y lo que Jesús fue al cielo a hacer. Vamos a leer como un ejemplo Romanos 16, 25 y 26. Romanos 16, 25 y 26. Dice el apóstol Pablo, al que puede confirmaros según mi ¿qué? Mi evangelio.
¿Y la qué? Oh, y la predicación de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? La predicación de Jesucristo. Eso fue lo que hicieron en el Pentecostés. ¿Predicaron el evangelio en otras lenguas de los que estaban presentes? Sí. Así que dice, el que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del qué. ¿Qué es la predicación? ¿Qué es la predicación del evangelio? Es el misterio, es la revelación del misterio. ¿Cuál misterio? El misterio que estuvo oculto desde los siglos de la eternidad. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que se reveló ese misterio? En Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te aplastará la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Por primera vez en la tierra se supo del misterio del plan de salvación que fue elaborado en los siglos de la eternidad. Así que el misterio que se proclama en lenguas en el Pentecostés y también aquí en 1 Corintios capítulo 14 es el misterio de la predicación del evangelio. Sigue diciendo, oculto desde tiempos eternos. Yo pregunto, ¿por cuánto tiempo ha existido el plan de la salvación? ¿Será que cuando el hombre pecó, Dios dice, ahora tenemos una emergencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar el evangelio para salvar a esa gente. No, a Dios nada lo toma por sorpresa, porque Dios es omnisciente. Y tal vez hago un paréntesis, la gente dice, bueno, si Dios sabía ya que Lucifer iba a pecar, ¿por qué lo creó? Esa pregunta siempre surge. ¿Por qué creó a Lucifer si sabía que Lucifer iba a pecar? ¿Y por qué creó a Adán y Eva si sabía que ellos iban a pecar? ¿Por qué no se ahorró el dolor de cabeza? Porque todo lo creó con libre albedrío. Exactamente. Supongamos que Dios, y esto es aparte, no lo tenía en las notas, pero supongamos que Dios hubiera pensado en su mente, si yo creo a Lucifer, yo sé que Lucifer va a pecar contra mí y me va a causar un problema serio. No lo voy a crear. Las implicaciones de eso son muy serias. Porque Dios estaría diciendo, yo no estoy dispuesto de crear seres con libre albedrío, solo la gente que me puede escoger a mí. ¿Y qué tal si Dios dice, este será mi secreto, nadie lo va a saber, de que yo no creé a Lucifer porque sabía lo que iba a pasar? Dios tiene que vivir en armonía con su propio carácter. Él garantiza libre albedrío. No podría haber vivido consigo mismo si lo hubiera mantenido secreto, porque igual no hubiera respetado el libre albedrío. El hecho de que Dios creó a Lucifer sabiendo que iba a pecar demuestra cuánto respeta Dios el libre albedrío. Y lo mismo se puede decir de Adán y Eva. Dios no tiene la culpa de que Adán y Eva pecaron, fue decisión de ellos. Dios no tiene la culpa de que Lucifer haya pecado, la decisión fue de él. Dios sabía, pero Dios no lo determinó así, ni tampoco lo interrumpió para ahorrarse el dolor de cabeza que ha traído. Pero hay que mirarlo desde otra perspectiva también. ¿Por qué no dijo Dios, yo sé que si yo creo a Lucifer, él va a pecar, luego va a ir a la tierra y va a tentar a Adán y Eva y ellos van a pecar, y eso va a causar que yo tenga que mandar a mi hijo para que lo maltraten, lo crucifiquen? Mejor me ahorro el dolor de cabeza. Siempre pensamos que Dios creó a Lucifer y a Adán y Eva, y fíjense lo que nos ha pasado a nosotros, pero ¿qué le pasó a él? ¿Entienden? ¿Por qué no se ahorró el dolor de cabeza? Dios creó al hombre sabiendo que iba a pecar y sabiendo que iba a tener que dar a su propio precioso hijo. Y no dijo, me voy a ahorrar el dolor de cabeza, sino que siguió adelante con el plan.
y su Hijo fue herido y cicatrizado para siempre. Siempre pensamos de lo que nos ha causado a nosotros el pecado y no pensamos de lo que le ha causado a Dios el pecado. El sufrimiento de Él fue mucho más grande que el nuestro. Así que no le echemos la culpa. Si Dios sabía por qué hizo. Porque entonces no está respetando el libre albedrío. Bueno, ese es el paréntesis. Ahora, fíjense, dice, pero ha sido manifestado ahora. ¿Y cómo ha sido manifestado? Y que por las escrituras de ¿quiénes? De los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado ¿a qué? A conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, ¿qué son los misterios? Que la persona habla en lenguas por medio del poder del Espíritu Santo. En realidad es el Evangelio, el plan de salvación, que estuvo oculto para los seres humanos hasta que Dios dio la promesa en el Edén y hasta que Cristo más plenamente Él lo desempeñó cuando estuvo aquí en la tierra. Esos son los misterios. Entonces lo que está diciendo Pablo es que en Corinto la gente debería haber estado hablando por el poder del Espíritu Santo que les dio el don de lenguas a la gente en un idioma que ellos podían entender y no todos hablando al mismo tiempo, porque eso era una Babilonia ahí en la iglesia. Todo el mundo estaba hablando en el idioma que ellos habían recibido milagrosamente para proclamar el Evangelio a todos los paganos en Corinto. Y se estaban reuniendo en la iglesia y tratando de exhibir su don, todo el mundo hablando al mismo tiempo. No hay comunicación. Ahora, al pie de la página 98, refiriéndose al plan de la salvación, el apóstol escribió: grande es el misterio de la piedad. Aquel verbo fue hecho carne. Tiene que ver con la encarnación, con el Evangelio. Sigue diciendo, el apóstol Pablo pidió a los miembros de Éfeso que orasen por él para que abriera su boca para proclamar el misterio del Evangelio. Efesios 6:19. Jesús le dijo a sus discípulos, les dio a sus discípulos la capacidad de conocer ¿qué cosa? Los misterios del reino. Y el apóstol Pablo dijo que nosotros somos mayordomos de los misterios de Dios. Entonces, ¿qué misterios estaba hablando la gente todas al mismo tiempo en el idioma que ellos hablaban? Estaban predicando el Evangelio. Ese no es el propósito del don de lenguas en el Pentecostés. El mismo don. El mismo don. El mismo Espíritu da el mismo don con el mismo propósito. No podemos estudiar 1 Corintios 14 aislado de todos los otros pasajes que hablan del don de lenguas. Ahora vamos al versículo 3 de 1 Corintios 14. En los versículos 3 y 4 Pablo contrasta el hablar en lenguas con profetizar. La profecía es para beneficio ¿de quién? De la iglesia. ¿Por qué es la profecía beneficio para la iglesia? Porque cuando el pastor se para a predicar las escrituras, se beneficia a la iglesia. Cuando predica en un idioma que la gente puede entender. ¿Correcto? ¿Es un beneficio para la iglesia? Lógicamente es un beneficio para la iglesia. Y dice, explica por qué. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tiene propósito práctico, ¿verdad que sí? Vamos al versículo 4. El que habla en lengua extraña, otra vez agrega la palabra extraña. El énfasis es en los que están escuchando la lengua, como hemos visto desde el comienzo. ¿Es extraña para quién? ¿Para quiénes?
para los que están escuchando. Dice, el que habla en lengua extraña, la palabra extraña no está en el original, sencillamente dice el que habla glosa, así mismo se edifica. Saben que cuando yo predico, yo me convenzo de las propias palabras que yo hablo. A mí me beneficia predicar. La gente dice, ¿cómo recuerda usted todos los versículos y las citas, hermanos? Es por la repetición. Yo me edifico predicando. Mi fe se fortalece cuando yo predico y cuando yo enseño. Tengo mayor convicción de que lo que estoy diciendo es la verdad. Es decir, esto dice que cuando yo hablo, cuando hablo en una lengua, si la gente no entiende lo que estoy hablando, me estoy edificando a mí mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Si yo hablo un idioma que la gente no entiende, yo me estoy edificando porque yo sí entiendo lo que estoy diciendo. Pero la iglesia no se edifica. Porque la gente que está escuchando no le beneficia porque estoy hablando en un idioma que ellos no hablan. Pero igual no son palabras disparates, sino que son idiomas que la gente entiende o no entiende. Fíjense lo que escribió la hermana White sobre el impacto que tienen las palabras. Deseo de todas las gentes, página 290. Las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla. Es decir, las palabras indican lo que está en el corazón, dice ella. Pero escúcheme, también impactan nuestro corazón. Sigue diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero las palabras son más que un indicio del carácter. Es decir, las palabras no solo revelan el carácter, tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Las palabras tienen eco. Las palabras son un eco. ¿Qué es un eco? Por ejemplo, si yo digo en ciertos lugares, yo digo, hola, la persona ya dice, hola. Yo hablo y mis palabras me hablan. Cuando yo hablo palabras con falta de fe, impacta mi fe. ¿Sí o no? Por eso tenemos que ser siempre positivos. Siempre debemos ser positivos. Porque cuando hablamos positivos, el resultado es que eso impacta nuestro carácter y nos fortalece. Cuando hablamos palabras de desánimo, más desanimados nos volvemos. Es decir, las palabras no solo indican lo que está dentro, sino que impactan lo que está dentro. Sigue diciendo, los hombres sienten la influencia de sus propias palabras. ¿Entiende por qué la persona que está hablando en un idioma que la gente no entiende se edifica a él, pero no edifica a la iglesia? Aquí no hay que meter disparates como el don de lenguas en 1 Corintios 14. Cuando se entiende lo que el apóstol Pablo está diciendo sobre el don y sobre el impacto que tienen las personas a las cuales la persona está hablando. Vamos ahora a la página 99, al pie de la página, 1 Corintios 14, 5. Pablo quería que todos los miembros hablaran en lenguas, pero prefería que todos, ¿qué? ¿El don de lenguas es el más importante? No. No es el más importante. El don de lenguas es muy importante cuando se combina con profetizar y la gente entiende. Así que dice el apóstol Pablo, yo quisiera que todos los miembros hablaran en lenguas, pero prefiero que profeticen,
Profetizar es más importante. Y profetizar significa en el sentido general de la palabra. No en el sentido de Elena White y de Juan el Bautista y de Isaías, Jeremías, no. En el sentido general de exponer las profecías, exponer el evangelio. Dice en el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayores, las lenguas no es lo máximo. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahora escuchen bien. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. ¿Cuál es el enfoque de Pablo? Que si tienes el don de lenguas, tiene que beneficiar a la iglesia. Eso significa que tiene que ser idiomas. Dice, al menos que haya un intérprete. Por ejemplo, si yo no hablara español y tuviera una persona aquí al lado, yo tengo un intérprete. ¿Se edifica la iglesia? Sí. Claro que se edifica la iglesia, porque la gente está entendiendo lo que estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo quisiera que todos pudieran hablar en lenguas para que beneficiar a la iglesia, porque hay muchos idiomas allí. Dice, pero si tú hablas en lenguas y no hay intérprete, más adelante va a decir, si tú hablas en una lengua en la iglesia y no hay un intérprete, cállate la boca. No lo dice así tan drásticamente, no. Dice, cállate. Si no hay un intérprete, no te pongas a hablar en lenguas. El hecho de que se necesite un intérprete significa que en realidad estos son idiomas. Que un intérprete tiene que interpretar el idioma de la gente que está escuchando. ¿O es que ustedes creen que el apóstol Pablo está diciendo que cuando una persona habla disparates necesita un intérprete para interpretar los disparates? No tiene ningún sentido eso. Por ejemplo, varias veces yo tuve el privilegio de predicar en Curazao, que es una isla que queda al norte de Venezuela. El dialecto oficial ahí es papiamento, no es un idioma, es un dialecto, combinación de francés, inglés, español, una mezcolanza. Yo predicaba en inglés y el hermano que me traducía al papiamento. Sin interpretación, yo pregunto, ¿yo me edificaría cuando estoy predicando? Pero ¿qué sucedería con los que estaban en la carpa? En la carpa era un misterio lo que yo estoy diciendo. Porque solamente los que entendían inglés podían entenderlo. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? Sí. Cuando se lee con cuidado. Ahora hay un pasaje largo en la página 100. Vamos a ver cuando me llegue al capataz. La página 100, hay un pasaje largo, versículos 6 al 12. 6 al 12. Y en vez de leer los versículos para luego entonces escribir sobre la interpretación, lo que hice fue sencillamente colocar explicaciones en corchetes. O sea, que lo que está en corchetes es mi interpretación. Y yo tengo lo que está en corchetes en rojo. Así que yo sé dónde están los corchetes. Para ustedes es más difícil porque todo está en blanco y negro. Difícil a veces ver los corchetes. Pero yo les voy a explicar. Versículo 6. ¿Cómo? ¿Está de rojo ahí? Oh, se lo mandaron en rojo. Gloria a Dios. Qué bueno. Se lo mandaron en colores. Qué bueno. Bueno, ok. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué significa hablando en lenguas? ¿En idiomas qué? Que no habla la congregación, según lo que leímos, estudiamos. ¿Qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina. Si habla disparates, ¿puede hablar en todas esas categorías? No.
ciertamente las cosas inanimadas como instrumentos musicales. ¿Los instrumentos musicales son inanimados? ¿O están vivos? No, no están vivos. Por lo menos creo que no. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, que es una arpa, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si se para un trompetista y empieza, la gente dice, bueno, ¿qué es eso? ¿La trompeta tiene que tocar una pieza? ¿Sí o no? ¿O es sencillamente ruido? Si hace ruido la gente, ¿qué eso qué? Pero la trompeta tiene que dar un sonido certero. Y lo mismo tiene que suceder con el arpa y todos los instrumentos musicales. Algo que la gente pueda entender. Así que dice que si los instrumentos no tienen distinción de voz, es decir, no están tocando cierta pieza, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? O si la trompeta diere sonido incierto, es decir, ¿cómo? Si hace puro ruido sin melodía, como estaba pasando ahí en Corinto, ¿quién se preparará para la batalla? Por ejemplo, el silencio que toca la trompeta. ¿Qué significa el silencio? La, ra, ra, la, ra, ra, la, ra, ra, la, ra, ra, la, ra, ra. Ese es para acostarse. Eso es lo que en los militares, el silencio. Pero luego tiene uno para levantarse. Yo pregunto, ¿el silencio tiene un mensaje? ¿La trompeta está dando un mensaje certero? Sí. ¿Qué está diciendo? Duérmete. Y cuando la trompeta toca, ¿está impartiendo un mensaje que la gente puede entender? Levántate. Pero si la trompeta hace nadie entiende. Nuevamente está hablando del impacto que tiene la persona sobre un público. Es decir, usa el ejemplo de instrumentos musicales, que el instrumento musical tiene que impartir un mensaje que se entiende. El don de lenguas tiene que impartir un mensaje que se entiende. Los que están escuchando entienden. Versículo 9 nuevamente. Así también, ahora viene la lección. Vosotros, si por la lengua, que es el idioma, no decís palabra bien comprensible, es decir, si no hablan un idioma que se conoce, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Por qué razón? Porque la gente no entiende. Tantas clases de idiomas, la palabra es lenguas, la misma palabra glosa, tantas clases de idiomas, está hablando de idiomas que se hablan en alguna nación, hay seguramente en el mundo. Hay muchas lenguas en el mundo. ¿Por qué hay muchas lenguas en el mundo? Porque hay muchas naciones que hablan esas lenguas. Ninguno de ellos carece de significado, ¿correcto? ¿El chino tiene significado? ¿El español tiene significado? ¿El francés tiene significado? Naciones de todo el mundo tienen significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, es decir, si hablo en un idioma que la congregación no puede entender, seré como ¿qué? Como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Con qué propósito? Para edificación de la iglesia.
para que edifique la iglesia tiene que ser un idioma que la gente comprende. Claro que sí. Yo pregunto, ¿el don de lenguas en 1 Corintios 14 era diferente que el don de lenguas en todos los otros lugares? Es el mismo don de lenguas. Pero el problema es que la gente se estaba exhibiendo, todo el mundo hablando en una lengua distinta que habían recibido con un propósito evangelístico. Recuerden que Dios no le quitaba el don. Una vez que le daba el don, lo hablaban de por vida. Es decir, estaban causando confusión en vez de claridad. El don de lengua no es para confundir, el don de lengua es para aclarar, para explicar, impartir un mensaje que se entiende. Ahora, el apóstol Pablo, aquí vamos a resumir lo que está al pie de la página 100. Según el versículo 6, cuando nuestra lengua emite sonidos, el significado debe poderse ¿qué? Primero usa el ejemplo de la lengua. La lengua tiene que transmitir un mensaje que la gente pueda entender, un mensaje claro. El segundo ejemplo que él da, según el versículo 7, cuando un músico toca un arpa o una flauta o una trompeta, el instrumento debe impartir sonidos de una canción que la gente pueda ¿qué? Comprender. Primero, la lengua tiene que hablar algo que se comprende. Los instrumentos tienen que tocar una pieza que se entiende. Un trompetista no toca un silencio para despertar y una diana para dormir. Y luego, el punto más clave de todos, según los versículos 10 y 11, debemos comunicarnos con las naciones, con los idiomas que ellos pueden entender. Ahora vamos a los versículos 13 al 17. Aquí viene el tercer ejemplo. Dice, por lo cual, el que habla en lengua, recuerden que la palabra extraña no está en el original, pero tiene sentido de que es extraña para la gente a quienes uno está hablando. El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Ahora voy a hablar un poquito del don de lenguas y la oración. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿desconocida por quiénes? Por la congregación. Ese es el tema que él está tratando aquí. El impacto del don de lengua sobre la iglesia y sobre la sociedad. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿desconocida para quiénes? Para los que están escuchando. Mi espíritu ora. ¿Y por qué dice mi espíritu ora? Porque es un don que fue impartido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sin fruto para quiénes? Para la persona que está escuchando. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, es decir, en lenguas, que es un don del Espíritu Santo. Pero oraré también con el entendimiento, dando ¿qué cosa? La interpretación a los que escuchan. Es decir, voy a orar en una lengua, pero necesita haber un intérprete que interprete lo que yo estoy orando. Y sabe que cuando yo predico en un lugar donde se habla otro idioma, el intérprete no solamente me interpreta el sermón, sino que interpreta la oración con que comienzo y con que termino también. Dice, cantaré con el Espíritu, es decir, en una lengua que el Espíritu Santo me ha dado, pero cantaré también con mi ¿qué? Con mi entendimiento, interpretando la lengua que el Espíritu me ha dado. Porque si bendices solo con el Espíritu, es decir, en una lengua que te dio el Espíritu Santo sin interpretarla, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Si tú le dices a Dios, gracias Señor, en Tok Pisin, y haces la oración en Tok Pisin, cuando termina la oración, la gente va a decir amén. La gente no va a decir amén porque no entendió la oración. Así que dice nuevamente el versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, si bendices en la oración, ¿ok? En la oración. Si bendices con el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que dio el don, el que ocupa el lugar de simple oyente, el que está escuchando. Nuevamente el apóstol Pablo está enfatizando el impacto que tiene el don sobre otros. Dice, al que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ¿qué? Lo que has dicho.
porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Claro. Pero los versículos anteriores en el capítulo son los que explican bien esto. Y los otros relatos sobre el don de lenguas hay que tomarlos en cuenta. Ahora, noten el versículo 18. Estamos en la página 101. Versículo 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ya hemos dicho por qué. ¿Fue necesario darle al apóstol Pablo la capacidad de hablar muchos idiomas? Y claramente el contexto de Hechos nos dice por qué. Porque Dios escogió a Pablo, según Hechos 26, como el mensajero a los gentiles. Él viajó por todo Asia y toda Europa. ¿Cómo iba a comunicar el evangelio si no hablaba los idiomas de esos lugares? Escuchen bien, porque en esos lugares no había creyentes todavía. Hubo creyentes cuando Pablo predicó. Entonces, ¿cómo podía Pablo predicar en esas naciones que visitó por primera vez si no hablaba los idiomas de ellos? No hubiera podido compartir el evangelio. Así que él dice: yo hablo en lenguas. El Señor me ha dado la capacidad de hablar en muchas lenguas. Versículo 20. Creo que este ya será, porque ya son las 12, el último punto. Esta tarde terminamos el capítulo. Hermanos, ahora les va a decir: mire, hermanos, dejen de ser infantes. Dejen de ser niños. Maduren, crezcan. Pórtense como adultos. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de ¿qué? En el modo de pensar. He dicho. Creo que puedes terminar el tema para ya tratar de avanzar con el otro capítulo, porque como el almuerzo a las 12:30 son las 12, entonces terminamos este capítulo. ¿Terminamos? Te lo terminamos y en la tarde. Serás mi amigo para siempre. Dice que podemos continuar hasta 12:30 porque el almuerzo no está listo. La comida que perece no está lista. Así que sigamos con la comida que no perece. Ok, estamos en la página 102. Este versículo solo indica que el apóstol Pablo está hablando de lenguas reales que se hablaban en las naciones. Porque ahora viene su ilustración de los lenguajes de las naciones circundantes a Israel. Israel fue al cautiverio, ¿verdad que sí? Fue a Asiria como cautivos y después fueron a Babilonia como cautivos. Cuando fueron allá, ¿qué problema tenían? De que no se hablaba el idioma de ellos. Y Dios ya lo había profetizado. Y había dicho: cuando ustedes vayan al exilio, la gente les va a hablar en lenguas extrañas. O sea, les va a hablar disparates. Disparates para ellos, porque no entendían ni papa. Fíjense lo que dice Isaías 28:11. El apóstol Pablo cita este versículo en 1 Corintios 14. Va a usar esto como ilustración. Dice: porque en lengua de tartamudos, al tartamudo se le entiende algo, pero no mucho. En lengua de tartamudos y en lengua ¿qué? Interesante, lengua extraña. ¿Extraña para quiénes? Para los judíos. El apóstol Pablo está hablando del don de lenguas como impacta a los demás, como impacta a la iglesia. Y está diciendo que esto no es para edificarse uno, es para edificar a la iglesia y alcanzar las almas, como en todos los otros capítulos. Así que dice Dios, Pablo está citando este versículo de Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. No se les iba a hablar en su propio idioma,
sino que se les iba a hablar en un idioma que ellos no conocían. Para ellos era extraño. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo aquí? El ejemplo que está usando el apóstol Pablo. Vamos a los versículos 22 al 24. Así que las lenguas, idiomas, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Para quién es el don de lenguas? ¿Es para la iglesia o es para la gente de afuera? Para la gente de afuera. Son señal. La hermana White dijo que en el día del Pentecostés el don de lenguas era señal de que habían recibido el Espíritu Santo. No a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué a los incrédulos? Porque Pablo va a todas las naciones y va a predicar el Evangelio en las lenguas de ellos. ¿Cierto? Sí. Y para ellos es una señal, porque ellos no sabían que Pablo sabía hablar ese idioma. Yo pregunto, en el día del Pentecostés, la gente quedó atónita, los que estaban presentes quedaron atónitos cuando los apóstoles hablaron en los idiomas de ellos. Claro que sí. ¿Y estaban hablando idiomas los apóstoles? Sí. Dicen Hechos 2 que estaban atónitos, porque cada uno hablaba en la lengua de ellos. Dicen Hechos 2. ¿Es el mismo don? Es el mismo don. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Qué pasó cuando hablaron en lenguas en el día del Pentecostés? Ninguno de los 3,000 había creído en Jesús. Pero cuando el don de lenguas proclamaron el Evangelio, 3,000 personas que entendieron en su propio idioma se entregaron a Cristo. De incrédulos se tornaron crédulos. Pero la profecía no beneficia a los incrédulos, sino ¿a quiénes? A los creyentes. Ya hemos hablado de eso. Sí, pues, toda la iglesia que se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Imagínense esa Babilonia. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a una iglesia pentecostal. Es como si estuviéramos en la Torre de Babel. La única diferencia es que ellos hablaban, en la iglesia pentecostal no hablan idiomas del mundo, sino que hablan disparates que nadie entiende. Ni siquiera Dios lo entiende. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, es decir, en idiomas, todos al mismo tiempo, y entran indoctos o incrédulos, es decir, si hablan un idioma que nadie entiende y entran los indoctos o los incrédulos, no dirán que estáis locos. ¿Qué dijeron en el día del Pentecostés? Están borrachos. Es el mismo don. Porque todo es confusión como en Babel. Pero si todos profetizan, es decir, hablan en un idioma que los inconversos pueden comprender, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, porque cuando se predica el evangelio llega al corazón de la persona y ellos se dan cuenta de las cosas ocultas, impías en su corazón. Así que dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué tremendo. En otras palabras, si entra un incrédulo a una iglesia donde todo el mundo está hablando en un idioma distinto, que es una Babilonia, esta gente está loca. Como en el día del Pentecostés, están borrachos, decían muchos. Pero si entran y escuchan en su propia lengua, uno por uno, dijo Pablo, no todos al mismo tiempo. Una de las reglas que va a establecer es que tiene que hablar uno por uno. Y si no tiene intérprete de ese idioma, debe quedarse callado. El propósito es que sea inteligible el don. Así que
dice que lo de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando entienden el mensaje, porque se habla en su propia lengua, la gente ahora entiende. Si la gente les habla en un idioma que no entienden, ¿cómo van a adorar a Dios? ¿Cómo se va a revelar lo que está oculto en su corazón? Ahora noten, Marcos 16, 17, según este texto, señales iban a seguir a los creyentes, ¿correcto? Dijo el apóstol Pablo que iba a ser una señal para los incrédulos. ¿Sí? Se usa la palabra señal en Hechos y se usa la palabra señal aquí para los incrédulos, como sucedió en el día del Pentecostés. El don de lenguas es para beneficiar a los incrédulos. Si un incrédulo que habla inglés entra a una iglesia donde 30 personas están hablando simultáneamente, cada uno en un idioma distinto, ¿sería señal de qué? De confusión. Y se ofenderían o pensarían que los parlantes estaban borrachos. En Corinto el don de lenguas se estaba usando con fines egoístas y no con el propósito de convertir almas. En el día de Pentecostés, la señal del don de lenguas llevó a la conversión de 3,000 personas. Es decir, 1 Corintios 14, 22 al 25 nos dice que el propósito del don de lenguas es evangelismo. ¿Es el mismo propósito del don en Hechos? El mismo propósito. Tiene tanto Marcos 16 como 1 Corintios 14, 22 se refieren al don de lenguas como señal. Ahora hablemos de la interpretación de lenguas. La palabra interpretación se halla en 1 Corintios 14, 5, 13, 26, 27 y 28. Lo usa en todos esos versículos el apóstol Pablo. La interpretación de lenguas también es un don del Espíritu Santo, ¿sí o no? El intérprete del idioma recibe el don de interpretar el idioma aunque no conozca el idioma. Y si conoce el idioma, lo transmite de una forma correcta. Por ejemplo, en Hechos 9:36, la palabra interpretación significa traducir. La palabra interpretar significa traducir. En el Antiguo Testamento, en Génesis 42:23, un intérprete le tradujo a los hermanos de José lo que decía José en egipcio. Se usa la palabra interpretación. Dice, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y luego tenemos Daniel 5:26 al 28, donde está la escritura en la pared. Belsasar no entiendo lo que está escrito. Y viene Daniel y ¿qué hace? Interpreta. Dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste a lo falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Yo pregunto, ¿había el don de traducción en Hechos 2 en el Pentecostés? ¿Dios dio el don de interpretar? ¿Sí o no? ¿Dios dio el don de interpretar lenguas en el Pentecostés? ¿Por qué no? Porque los apóstoles hablaron en los idiomas de la gente. No era necesario el don de interpretación. Ahora, luego Pablo, y esta es la última parte de nuestro estudio, la última parte, el apóstol Pablo va a hablar de reglas que se aplican al culto, enfatizando especialmente el don de lenguas. ¿Cómo se debe tratar el don de lenguas en un culto? Ahora va a decir el apóstol Pablo. En primer lugar, y ustedes pueden leer esto empezando en el versículo 26 en adelante. Yo no puse todos los versículos, pero en el versículo 26 dice que el don debe ser usado para edificación de la iglesia.
En segundo lugar, en el versículo 27 dice, solo 2 o 3 podían hablar en lenguas. 2 o 3. Pero el versículo 27 dice, uno a la vez. Es decir, si había gente en la congregación que era de habla hispana, se paraba el que hablaba español. Si había gente que hablaba francés, se paraba uno a hablar francés. Pero uno por uno. No todos al mismo tiempo. Además de eso, el apóstol Pablo en el versículo 27 dice, si se habla en lenguas, alguien tiene que interpretar lo que la persona está hablando. Y dice en el versículo 28, si no hay intérprete, quédate callado. Porque ¿para qué? Compartir un mensaje en una lengua si nadie puede interpretar, si no hay nadie ahí que habla ese idioma. Y luego dice, todo debe hacerse decentemente y en orden. Y fíjense que estas reglas eran para todas las iglesias. Porque en el capítulo 14, el versículo 40 y versículo 33, el apóstol Pablo dijo, estos reglamentos son para toda la iglesia. Las iglesias carismáticas hoy están violando esto. En primer lugar, no edificar la iglesia. En segundo lugar, es una Babilonia. Es un montón de ruido. Que si entra un incrédulo, el incrédulo se puede asustar. ¿Qué está pasando aquí? Es decir, la gente en Corinto tenía el verdadero don del Espíritu, pero lo estaba usando mal. Lo estaba usando para exhibirse ellos en vez de para predicar el Evangelio. Ahora, vamos a tratar un último punto antes de terminar en este capítulo. Y voy a tener que pasar por alto algunas partes, pero ustedes lo tienen ahí escrito. ¿Qué es la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo en la vida? ¿Qué evidencia hay de que el Espíritu Santo está en nuestra vida? El fruto del Espíritu Santo en la vida demuestra si tenemos el Espíritu Santo. Pero los carismáticos dicen que el don de lenguas es la evidencia de que la persona ha recibido el Espíritu Santo. Pero la Biblia contradice eso. La Biblia dice que es el fruto lo que demuestra. Noten Mateo 7, 21 al 23. Yo pregunto, ¿puede Satanás falsificar hasta cierto grado los dones del Espíritu Santo? ¿Puede falsificar el don de lenguas y los otros dones? Noten Mateo 7, 23 al 25. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ese es uno de los dones del Espíritu Santo, profetizar. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos demonios? ¿Ese es un don del Espíritu Santo? Sí. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Es un don del Espíritu Santo? Pero son dones falsificados por Satanás. Y entonces, ¿cuál fue el problema de esta gente que exhibía dones falsos? Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Porque algunos dicen, bueno, ellos cuando ejercieron los dones estaban bien con el Señor y después se apartaron. Aquí dice, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Esa traducción, hacedores de maldad, muy interesante. Es una sola palabra en griego. Es la misma palabra que se traduce en 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Esa es una sola palabra en griego. Así que lo que está diciendo Jesús es, apartados de mí, transgresores de la ley. Interesante. ¿Qué es lo que demuestra que estamos bien con el Señor? ¿Los dones o la obediencia? La obediencia, el fruto de la vida. Noten Gálatas 5, 19 al 23. Manifiestas son las obras de la carne. Ahora va a hablar de estilo de vida. Va a hablar de la vida de la persona.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y entonces, claro, es una larga lista, pero dice cosas semejantes a estas. O sea, la lista se puede alargar. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, tiene que ver con la práctica en la vida, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo pregunto, ¿toda esa lista son transgresiones de la ley? ¿Todo lo que está en esa lista son transgresiones de la ley? Sí. Los transgresores no van a entrar, pero ¿quiénes son los que van a entrar? Mas el fruto del Espíritu. ¿Qué demuestra que una persona es genuina? El fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que demuestra que en realidad tenemos el Espíritu Santo? El fruto en nuestra vida. No los dones, porque los dones se pueden falsificar. El fruto. Noten Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Es una promesa que Dios le hace a Israel de que Él va a darles el Espíritu Santo. Pero fíjense qué sucede cuando se recibe el Espíritu Santo. Dice Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Nuevamente están recibiendo el espíritu. Pero ¿cuál es la evidencia que tienen el espíritu? Porque dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué pasa cuando Dios nos da un corazón nuevo? La conducta cambia, y la conducta demuestra si la persona tiene el espíritu o no. ¿Ustedes conocen Romanos 6, 22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Primero viene la justificación. Dice: hemos sido librados del pecado, ahora somos siervos de Dios. Como somos siervos de Dios, ahora viene la ¿qué? La santificación, y al final la vida eterna. Yo pregunto, ¿qué es más importante, la justificación o la santificación? Hoy en día se enfatiza casi completamente la justificación. Que cuando tú te arrepientes, Cristo toma su justicia, lo pone a tu cuenta. Amén, eso es verdad. Pero no se enfatiza la segunda parte, que es la vida santa que fluye de la gratitud por habernos dado Cristo su justicia. La hermana White dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada. Mensaje para los jóvenes, página 32. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Imputada significa que nos es puesto en nuestra cuenta. Cuando nos arrepentimos, confesamos, confiamos en Jesús, el Señor Jesucristo toma su vida perfecta y su muerte y nos la pone a nuestra cuenta. Esa es justificación. Pero la hermana White luego dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada, la justicia por la cual somos santificados es impartida. Y luego dice: la justificación es nuestro derecho al cielo, la santificación es nuestra idoneidad para el cielo. Yo pregunto, para darles una ilustración: ¿creen ustedes que hay personas que no tienen una licencia, no tienen el derecho de manejar porque no tienen licencia, que saben manejar? ¿Creen que hay personas que saben manejar pero no tienen licencia o derecho de manejar? Claro que las hay.
¿creen que hay personas que podrían, teniendo influencia, conseguir una licencia sin saber manejar? ¿Qué es más importante, tener la licencia o saber manejar? La licencia te da el derecho de manejar, pero también tienes que tener la idoneidad para manejar. La justicia de Cristo te da el derecho al cielo, pero la santificación te da el carácter que tienes que tener para el cielo. Y ambos son vitales. Y uno tiene, por ejemplo, el apóstol Pablo que dice que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Pero Santiago dice, no fue justificado Abraham por obras. No fue justificada Rahab por obras cuando escondió los espías. Y el uno dice, Pablo y Santiago están peleando uno con el otro. Porque Pablo dice, justificado por fe sin obras de la ley. Y Santiago dice, no fueron justificados por obras. No. Ellos están peleando contra dos diferentes enemigos del evangelio. El apóstol Pablo le está escribiendo a gente legalista que cree que obedeciendo la ley se puede salvar. Pero Santiago está diciendo la otra cara de la moneda, que si tú dices que eres salvo y no tienes obras, entonces tu fe y tu justificación es muerta. En otras palabras, Pablo está peleando contra los legalistas y Santiago está peleando contra aquellos que creen que se pueden salvar en sus pecados. Necesitamos ambas cosas, la justificación y la santificación. El apóstol, Juan el Bautista en Mateo 3:10 escribió, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y luego, ¿qué dice? Por tanto, todo árbol que no da ¿qué? Buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Y a quiénes le da Dios su espíritu? Dice en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, está hablando aquí Pedro, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Imagínense que una vez yo di una campaña evangelística en cierto lugar en los Estados Unidos, un pueblo pequeño, cuando estaba de pastor en otro estado. Y había una pareja ya mayor, me imagino que tendrían unos 70 años, principios de los 70. Y prediqué una serie de temas, venían todas las noches. Cuando presenté el tema sobre el sábado estaban allí. Y siempre después de presentar el sábado voy y visito a la gente para ver qué les parece el tema y para ver si tienen alguna incógnita, alguna pregunta. Así que fue a visitarlos. Y les dije, ¿cómo les pareció el tema sobre el asunto del sábado? ¿Ustedes conocían eso? Dicen, no, nosotros no conocíamos eso. Les dije, ¿cómo les pareció el tema? Dice, extraordinario. La Biblia claramente enseña que debemos guardar el sábado como el día de reposo. Entonces le miré y le dije, gloria a Dios que ustedes entendieron ese mensaje. Mañana es sábado y mañana tenemos culto en la iglesia. Estaré allí listo para darles la bienvenida. Y la señora me miró y me dijo, nosotros no tenemos que guardar el sábado, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Eran carismáticos y no volvieron. ¿Están entendiendo el punto? Ellos no tenían el Espíritu Santo porque no estaban dispuestos ¿de qué? No estaban dispuestos de obedecer. Ahora, en Juan 14, 15 y 16 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego, fíjense, si me aman, guarda mis mandamientos. Muchas veces citamos ese versículo, pero no seguimos al versículo 16 donde dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si me aman, guarda mis mandamientos y yo les voy a dar ¿qué? El Espíritu Santo. Y ustedes conocen el pasaje de Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Y habla del fruto, el que no produce fruto es cortado. Pero luego nos poda y producimos más fruto. Nuevamente, ¿qué es lo que demuestra que una persona es un cristiano genuino? El fruto.
la obediencia de su vida. ¿Y ustedes conocen qué pasó con la higuera estéril? La hermana White describe ese árbol. Estaba en medio de muchos árboles. Había muchas higueras, dice ella. Pero todas las otras higueras estaban peladas, no tenían hojas. Yo no sé si ustedes saben que en la higuera primero le sale el fruto y luego las hojas salen como evidencia de que tiene fruto. ¿No sabían eso? Que primero a la higuera le sale el fruto y luego entonces las hojas anuncian que tiene fruto. Así que había este árbol en medio de todos los árboles que tenía hojas y los demás árboles no tenían hojas. Por eso ahora Jesús, dicho sea de paso, la higuera estéril representa a la nación judía y los árboles secos donde no habían salido las hojas representan a los gentiles que todavía no habían recibido el evangelio. El árbol que tenía hojas había recibido muchas bendiciones antes que los otros. Y si tenía hojas, debía anunciar que tenía fruto. ¿Están entendiendo esto? Así que ahora Jesús le dice a sus discípulos: oye, vamos allá a ese árbol. Nunca hubiera ido si estaba seco. Bueno, no se seca en realidad, sino que no tiene hojas. Sí, vamos a ver si yo tengo hambre, vamos a ver si conseguimos fruto allá. Y llega y el árbol frondoso, lindo, lleno de hojas, no tiene ni un solo higo. ¡Qué burla! La hermana White dice que las hojas frondosas representan el templo, los sacerdotes, la pompa que tenía el pueblo, el judaísmo. Y el Señor Jesucristo le habló, este es lo que se llama una parábola actuada en la vida real. La maldición de la higuera es simbólico, es una parábola, aunque es un evento que está sucediendo en la vida real en ese momento. Y el Señor Jesucristo le dijo: nunca más produzcas tu fruto. Y el siguiente día pasaron los discípulos y se había secado de raíz. Es decir, se acabó. Una vez que un árbol se seca de raíz, ya no hay esperanza. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo les he dado a ustedes, los judíos, toda clase de bendiciones. Les he dado principios de cómo ser saludables, el hermoso templo, les ha anunciado la venida del Mesías, les ha hablado del reino, les ha dado todas estas abundantes bendiciones y ustedes no han producido ni un solo fruto. Y rechazó a la teocracia judía. Y eso tiene una lección individual para nosotros también. Y es que el fruto de nuestra vida, nuestras acciones y nuestras palabras son un indicio de si en verdad hemos aceptado a Cristo como Salvador. No es la presencia del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. La presencia del Espíritu Santo se demuestra en los frutos que se producen en la vida. Bueno, a ver qué horas son. Ya es hora. Voy a dejar que ustedes lean la última parte de este capítulo. No vamos a volver allí esta tarde a la última parte. Hay una comparación aquí entre Babel y el libro de 1 Corintios. Hay 3 palabras que se usan en Génesis para Babel y en el idioma griego en 1 Corintios 14. Que conecta los dos. Dios no es un Dios de confusión, dijo el apóstol Pablo. Dios es un Dios que quiere que comprendamos el evangelio. Así que ojalá que esto sea de ayuda cuando ustedes estén tratando con personas que pertenecen al movimiento carismático. Muchos de ellos han llegado a ser adventistas. Hay muchos carismáticos que yo conozco que ahora son adventistas y están guardando el sábado y están practicando la reforma pro salud, etcétera, porque se dan cuenta que no es el hablar en lenguas la señal, sino que es el fruto en la vida. Esta tarde, Dios mediante, vamos a ir al capítulo que se titula ¿Eres perseguible? ¿Por qué la iglesia no sufre persecución hoy como en el tiempo apostólico?
Y luego vamos a estudiar sobre el cuerpo de Cristo. Y mañana vamos a trazar el tema, ¿qué es reavivamiento y reforma? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la claridad de tu santa palabra. Muchas veces tratamos de inyectar en tu palabra nuestros propios conceptos e ideas. Pero gracias por darnos un corazón abierto, dispuesto de escuchar lo que tú nos dices. No tratar de imponer algo que tú no has dicho. Pedimos, Señor, que nos bendigas ahora al salir de este lugar. Bendice el alimento del cual vamos a participar. Y te rogamos, Señor, que este día de viernes podamos prepararnos para el sábado y mañana sea un sábado de gran solemnidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.